Buenas noches, los saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Es triste decirlo, pero infortunadamente nuestra nación se convierte en un territorio de horror en el mundo. ¿Por qué lo digo y da pena decirlo? Por esas escenas horrendas que proyectamos casi todos los días, de decesos de personas muertas en la violencia, que recordamos, esto más o menos empezó cuando rodaron por una pista, por una discoteca de Michoacán, 5 cráneos. Como que ahí empezó esto. Y después hemos tenido otros horrores, como el de cuerpos pendientes de puentes, de árboles, descabezados, degollados, hechos pedazos, incinerados, disueltos en ácidos. Pero todavía nos faltaba algo. El paseo, como algunos dicen, de 444 cuerpos en 2 tráilers que recorrieron por lo menos 4 municipios de Jalisco en días recientes y que ustedes los vieron en todos los medios. ¿Qué es esto, Raúl? Es la barbarie, es la pesadilla cuya ficción ha rebasado la realidad misma. Es decir, los cuerpos en tráilers cuyas cajas tienen frigorífico, cuando estas cajas fueron desconectadas del tractor, dejó de funcionar la refrigeración. Imagínate. Y el hedor a 4 kilómetros de ese lugar, de las cajas, donde apilados, envueltos en plásticos con cinta canela, como si fueran costales, estos cuerpos, nadie sabía ni sabe de quién son. Ahora están haciendo filas la gente que buscaba algún familiar para dar una prueba de ADN e irse los técnicos en forense para ver qué cuerpo corresponde. Han identificado a 8 de 444. Imagínate. Pero ¿por qué es esto? Y esa es la pregunta que hacemos con fuerza y de veras sorprendidos. Pues por tantos muertos, tantos homicidios que se registran en nuestro país, en casi todos los estados de la República, infortunadamente. Jalisco era una entidad relativamente tranquila hasta hace un par de años, vamos a decir. Pero llegó el cártel Nueva Generación y es el acabose. Hay decesos, hay ejecuciones por decenas, si no todos los días, es cada tercer día o cada semana, cada mes, pero ahí están. ¿Y qué más sucede? Que no hay lugares donde poner a los cuerpos inertes. La capacidad del forense de Guadalajara ya quedó rebasada. Ya no hubo lugares para poner un cuerpo más. Y por eso metieron a esos 444 en 2 tráilers y les empezaron a dar vuelta a estos vehículos porque no sabían qué hacer con ellos. Pero además, este tipo de situaciones nunca vistas, estamos cayendo en el México del nunca y el del siempre. Guanajuato siempre fue un estado tranquilo. En Guanajuato, en un día, hace pocos, 25 muertos baleados. Entonces es una situación sumamente preocupante. Hay una ley que se reformó en el 2016 que en materia forense impide que al determinado tiempo de estar en una gaveta del CEMEFO un cuerpo, si no es identificado o reclamado, se le toman fotos, huellas digitales e iba a la fosa común.
Eso ya no se puede hacer. De ahí que surja el problema que estamos tratando. Pero esta situación se repite en numerosas entidades. Primero fue Guerrero, donde había de 10, 15, 20 muertos casi cada día. Ya ha bajado un poco, como si fuera algo de milagro. Las matanzas guerrerenses han disminuido. Pero luego después siguió Veracruz, donde cientos, miles de personas fueron asesinadas en el anterior sexenio. En Tamaulipas siguen los crímenes, las extorsiones, los cobros de piso. Ya la gente de ese estado procura ir lo esencial a sus trabajos y regresar a encerrarse en sus domicilios para no toparse con los cobradores de piso. Y quienes no cumplen con las amenazas que ellos imponen son gente muerta. Un amigo mío me acaba de platicar que para ir a Nuevo Laredo tiene que agarrar el avión de Monterrey para ir a Estados Unidos y entrar de Estados Unidos a México para llegar a Nuevo Laredo. Porque si se va por la carretera de Monterrey a Reynosa, puede darse por muerto. Esa es la situación. Esto es lo que está proyectando nuestro país ante el mundo. Y la pregunta que esta mañana tuvimos con varias personas aquí en la estación es, ¿esto ya no tiene remedio? ¿O qué se puede hacer para contener, ya no evitar, contener esta racha homicida que tanto nos está afectando en la República, Raúl? Sobre todo porque la autoridad se ve rebasada, y lo está en varias entidades. Por otro lado, en el caso de las gavetas de los servicios médicos forenses, antes era para un cuerpo. Han llegado a meter hasta 3 y ya como si fueran borbotones de agua, el número de personas asesinadas crece de tal manera que ahí vemos los tráilers. Pero ¿qué me dices de las fosas clandestinas? Fíjense ustedes en estas cifras. Cifras oficiales. Esto no es invento de periodistas. 35,000 desaparecidos en este sexenio. Cifras oficiales también. 1,306 fosas clandestinas en el país. Otra cifra oficial. 3,780 cuerpos rescatados de esas fosas clandestinas. Y lo que no se sabe, porque como una escritora dijo hace poco, la República está plagada de fosas clandestinas, que luego las autoridades municipales y estatales lo saben y no quieren ir a destaparlas para no meterse en problemas de que tengan que hacer los rescates y andar buscando a familiares de las víctimas, como sucedió en el estado de Morelos durante semanas, que llegaban las familias a querer identificar a los restos de sus seres queridos y era imposible, Raúl. Fíjate, en Jalisco hay unas largas filas de personas que buscan a un familiar hace meses. Hombre, mujer, de edades distintas. Como decíamos, el ADN es la prueba de que puede ser identificado. Uno de los 444 cuerpos han identificado a 8. En otro caso, en Veracruz, las prendas de vestir que quedaron en las fosas clandestinas ocupadas por esas víctimas. ¿Y de niños? Y de niños de toda edad, para ver si son identificados. Fíjate nada más el gran reto que deja un gobierno que termina a un gobierno que llega con ese desbordamiento de violencia, de asesinatos y de lo que tiene que ver con la incapacidad física de poder guardar cuerpos. Y la incapacidad
de no tener suficientes locales forenses, es decir, dónde colocar a los muertos, por Dios. No hay lugares. Por ejemplo, en Nuevo Laredo y en Tampico, porque no hay lugares, simplemente no han sido construidos. No hay forenses. Y algo parecido sucede en Veracruz. En Acapulco y en Chilpancingo, lo hemos dicho en otras ocasiones, tampoco caben los muertos. Tampoco caben, porque son muchos y no hay a dónde llevarlos. Jalisco era una entidad que la verdad todos queremos y nunca imaginamos que iba a llegar, que iba a caerse en esta situación de violencia en que se encuentra y que tanta gente esté perdiendo la vida y no reciba una sepultura como Dios manda. ¿Por qué? Porque no hay lugares para los muertos en muchos estados. Identificados. Se sabe sexo femenino, masculino, niño, adolescente, igual, pero no se sabe nombre, no se sabe apellido, no se sabe origen. Ahora que han identificado una mínima cantidad, se sabe en Jalisco, perdón, que uno de los que se identificaron vivía en Tamaulipas, otro en Veracruz. Imagínate. Y luego hay una estúpida ley, porque no le puedo decir de otra manera, que inventaron hace 3 años, que ordena que no se inhume o no se incinere a ningún cadáver que quede plenamente identificado por sus familiares. ¿Por qué no registrarlos con el ADN y con las fotografías y tener en el archivo a toda esa gente que ya murió y que merece cristiana sepultura y que merece que se le dé un trato en vez de andarla paseando en trailers, caramba? Además, el que sigan esos cuerpos sin identificar, se siguen descomponiendo. Y a la serie de enfermedades que produce ese número de descomposiciones individuales mucho más colectivas es otro riesgo. Disculpen, pero uno se tiene que enervar con toda esta situación. Les damos las buenas noches porque se nos fue el tiempo. Que ustedes estén bien y nos vemos en la próxima. Desde luego, aquí entre reporteros lo esperamos. Gracias. Buenas noches.